Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Hoy vamos a hablar de un misterio espiritual mágico que abre puertas. Es un juego hermoso de la mente. Es traer esa magia, jalarla, traer esa magia que llegará del futuro. Todos nosotros queremos y sabemos que debemos transformar el ego, ¿verdad? ¿Y ese ego en qué se convierte? El tema de hoy es el enigma valioso del esfuerzo. ¿Por qué enigma? ¿Por qué valioso? Porque el correcto esfuerzo se convierte en un láser. Nosotros somos personas dispersas, embuidos con un ruido exterior y un ruido interno. O pongamos el ejemplo con las luces. Una luz aquí, otra allá, otra allá, otra allá. Pero cuando recogemos todo y lo apuntamos, lo concretamos y lo dirigimos, ese esfuerzo se convierte exactamente en un láser. Y todos sabemos de las bondades de un láser. La mayoría de la gente ve el trabajo con el ego como algo aburridor, difícil, complicado. Y no es así. Hoy les traigo una enseñanza del señor Buda. Muy interesante. Es una sabiduría, pero a su vez es como un juego de iniciación. Todos debemos ser conscientes de nuestros defectos. Y cada día más, y lo que más nos cuesta trabajo, es aceptar que los tenemos, pero es el primer paso, ser conscientes de nuestros defectos. Pero también debemos ser conscientes de nuestros esfuerzos espirituales. ¿Y a qué me refiero con esos esfuerzos espirituales? Por ejemplo, ese esfuerzo para meditar, ese esfuerzo para corregir, para detectar y corregir nuestros defectos, ese esfuerzo que debemos hacer al prestarle atención a nuestra respiración, ese esfuerzo que nosotros debemos hacer al administrar, al frenar, al tener una conducta correcta. Es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, porque nosotros no le ponemos atención a eso, no estamos acostumbrados. Entonces, aquí se tiene que reunir una voluntad, y es una voluntad espiritual. Debemos tener esa decisión, debemos arriesgarnos al cambio, a hacer cosas diferentes, a atrevernos, a corregir. Y esto que yo estoy diciendo aplica para todo, absolutamente para todo. Pero en este tema del enigma valioso del esfuerzo, esa voluntad, ese cambio, esa decisión, ese atreverse, ese corregir, es un esfuerzo. Y en ese esfuerzo hay un enigma. Y en esa secuencia, porque son esos
4 grandes o nobles esfuerzos que están recogidos en un sutra. Y esos 4 nobles esfuerzos, esa secuencia, se convierte como en una clave. Esos 4 dígitos de esa clave, aquí son 4 esfuerzos. Y son muy importantes. Esto pareciera que no tiene ningún misterio, pero sí lo tiene. ¿Por qué? Porque si tiene algo impresionante y prodigioso, es el resultado que obtenemos al hacer estos 4 grandes y nobles esfuerzos. Por otro lado, es poder mental puro. Comenzamos a ejercitar y a ejercer y a desarrollar ese poder mental que todos tenemos. ¿Y qué pasa? Cambia la energía. Cuando cambia la energía, todos sabemos que se eleva nuestra frecuencia, la vibración, la luz cambia. Y cuando esa luz es grande, es bonita, es vibrante, es una luz de la creatividad, del empuje, del avance. ¿Cuál es el primer esfuerzo? El primer esfuerzo es evitar lo negativo. Y estamos haciendo una cosa de cuidado, estamos evitando lo negativo, de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y cómo lo hacemos? ¿O qué es necesario para este primer esfuerzo? Es necesario estar contentos, es necesario estar entusiasmados, es necesario ser solucionólogos, es necesario tener una actitud positiva. Y cuando estamos contentos, cuando estamos entusiasmados, cuando evitamos lo negativo, esa mente se pone liviana, se vuelve liviana. ¿Por qué? Porque si nosotros de pronto decimos, ay, es que estoy sola, es que estoy triste, pero decimos no, voy a evitar estos pensamientos, voy a evitar caer en los brazos de ese ego. Entonces, la mente es una mente liviana. Además, es una mente que detecta lo negativo y se aleja de eso. ¿Cuál es el segundo esfuerzo? Tenemos que hablar de eso. Ese segundo esfuerzo es superar o abandonar todo lo negativo. El primero, evitar. El segundo, superar y abandonar todo lo negativo. Y miren, nosotros todos tenemos cerca de nosotros o a nivel nacional figuras importantes que han pasado o pasan o han tenido unas vidas difíciles, complicadas, han pasado por experiencias muy duras y son personas absolutamente alegres, entusiasmados, felices. ¿Por qué? Porque han superado y abandonado lo negativo, lo echaron en el cesto de la basura. Y la única manera de salir de eso, de esa situación, es con esa voluntad. Y esa voluntad, y esto está muy asociado también a entender que nosotros somos seres enormes, espirituales, que tenemos virtudes, que tenemos fortalezas y que no somos esos egos.
no identificarnos. Entonces debemos abandonar o superar esa ira, eso feo, la depresión, la victimización, el resentimiento, en fin, tantos y tantos y tantos defectos. Ahora, para lograr esto es esencial esa alegría, ese buen humor, aprender a reírnos de nosotros mismos, a reírnos de las embarradas que cometemos. Todo lo hacemos, nos equivocamos, hacemos cosas a veces incoherentes. Aprendamos de ese buen humor, de reírnos de nosotros y de quitarle ese peso y esa tragedia a todo en nuestra vida. Y aquí hay una cosa importante. Dentro de estas 4 grandes y nobles esfuerzos, aquí no hay un análisis y aquí no hay una gran transformación. Simplemente les estoy compartiendo una secuencia verdaderamente prodigiosa. ¿Cuál es el tercer esfuerzo? En convertirnos en una máquina de buenos pensamientos, de solución, de buenas ideas, de alegría, de entusiasmo. Para eso es importante que seamos generosos. Nosotros nos equivocamos porque siempre pensamos que la generosidad está en bienes materiales o solo en bienes materiales o solo en plata. No. La humanidad ahora está embebida en oírse a sí mismo, en pensar únicamente en sí mismos. Comencemos con la generosidad de escuchar al otro, de oír al otro, de darle tiempo al otro, de compartir con el otro. Recordemos que somos un tejido, de tener paciencia. Y miren, esas fortalezas, esas virtudes que nosotros tenemos, que las tenemos, están sembradas en esa espiritualidad nuestra. Tenemos que tener en esta máquina en que nos vamos a convertir o debemos convertirnos una comprensión espiritual grande y una investigación espiritual. Y cuando yo hablo de investigación y de comprensión espiritual, estoy hablando de ir pegando todas esas piezas del rompecabezas. Dejar de rechazar, de discriminar, de comprender, de entender que todo es el mismo camino, de otra forma, en otro idioma, en otro libro. Pero si nosotros nos aventuramos y nos atrevemos y tenemos la voluntad y el cambio de corregirnos, porque ¿qué es lo que nos frena? El miedo, los egos, el qué dirán. Y si nos atrevemos, vamos a llegar a esa comprensión espiritual. Y esa investigación espiritual va a ser muy fácil. ¿Y cuál es el cuarto esfuerzo? Sostener las ventajas. Si nosotros somos personas pacientes, si somos alegres, si tenemos un grado alto de tolerancia, si somos amables, sostengamos eso, sostengámoslo. Sostengamos esas fortalezas, ese conocimiento. Tenemos que sostener nuestras propias ventajas. Y hay un detallito muy importante, que es ese esfuerzo de mantener el sentir nuestra propia alma. ¿Y a qué me refiero? Hace un momento les dije que esa espiritualidad estaba
todo estaba sembrado. Nosotros estamos sembrados en un manto de espiritualidad. Y el alma es uno de los cuerpos superiores y de las dimensiones superiores. Y a veces en segundos, en instantes, comprendemos grandes cosas. Ese es el último esfuerzo, que es mantener ese sentir el alma. Recapitulemos, repitamos. Primer esfuerzo, evitar lo negativo. Esto es una situación preventiva. Segundo esfuerzo, superar o abandonar lo negativo. Ya estamos hablando de desapego. Tercer esfuerzo, convertirnos en una fábrica de bondad, de generosidad. Y el cuarto esfuerzo, mantener. Y si podemos aumentar lo bueno que nosotros tenemos. Esta es una secuencia bellísima, bellísima, que cambia nuestra energía. Tenemos que recordar permanentemente que todo es un espejo. Si yo emito alegría, se me devuelve alegría. Si yo emito y soy generosa, a mí se me devuelve esa generosidad. ¿Por qué? Porque eso nos convierte en un espejo afortunado. La paciencia que nosotros tengamos, la ayuda que nosotros demos, verdadera, ayudar a alguien a aprender a leer, a escribir, enseñarle algo, todo eso se devuelve. Y es el enigma valioso del esfuerzo. Esa secuencia de estos esfuerzos, y tiene que ser la secuencia, hacen un clic, abren una puerta. ¿Y qué pasa? Todo se devuelve, pero a su vez nos convertimos en una antena receptora de cosas positivas. Hay una palabra muy linda en sánscrito. Esa palabra es sila. Y sila significa virtud. Pero no es una virtud así sencilla, simple, no. Es una virtud con pureza. Y aquí también hay otra cosa muy importante. Si nosotros cerramos los ojos y tratamos de conectarnos y de entender ese ser interno de nosotros, entendemos que existe una parte de nosotros intocable, incorruptible, pura. Esa virtud viene de ahí, y por eso les digo que todo es espiritual. Pero además este sila tiene otra condición, que es la autodisciplina. Y la autodisciplina viene con esa voluntad, con esa decisión. Y esto toma tiempo. Este sila de virtud, pureza y autodisciplina es un término un poco elevado, pero tiene una profunda relación con el esfuerzo. Y esto también quiero decírselos, esto no es, de un día para otro yo tomé la decisión y ya las cosas van a aparecer. No, esto es como un niño. Si yo cojo a mi nieto y comienzo a estirarlo, y lo estiro, ¿será que va a crecer? No.
Él toma su tiempo y va a crecer. Y lo mismo va a pasar cuando nosotros apliquemos estos 4 esfuerzos, que son importantísimos. Y ese sila, esa virtud con pureza y con autodisciplina, es parte de ese enigma valioso del esfuerzo. Ahora, es también en lo que se convierte ese defecto o ese ego. Y en este caso, esos 4 esfuerzos es como creérselo. Les acabo de hablar de ese bebé, de ese niño, de ese nieto. Nosotros tenemos que entender y creerlo y saberlo, que ese niño va a crecer y se va a volver en un niño precioso, adulto, o en una niña preciosa o adulta, no importa. Ese defecto se va a convertir en ese sila, en esa virtud con pureza y autodisciplina. Y es una manera de traer ese cielo de transformación a nosotros. Es la magia de saber lo que llegará. Es traer a la fuerza esos resultados. Es como si ya fuéramos seres iluminados. Es traerlo. Es casi como tomar un atajo muy lindo. Con estas 4 nobles o grandes esfuerzos, la vida nuestra se llena de luz, de magnetismo, de esa alegría infinita del samadhi sin haberlo alcanzado. Es otro regalo del señor Buda, del señor Gautama. Es el resultado del enigma valioso del esfuerzo. Este atajo es una manera hermosa, práctica, sencilla de atraer lo positivo a nuestras vidas. Mientras hacemos esa enorme transformación con esa otra enseñanza bellísima del señor Buda, que son los 49 factores de Kshetasika. Pero este atajo es valiosísimo, pero valiosísimo, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a www.hildastrauss.com. Y queridos amigos, vean la espirulina. Es un alimento que tiene 3.500 millones de años de evolución. Esa cifra así, chiquitica. 3.500 millones de años de evolución. Por eso es tan importante. Y por eso este es un alimento tan prodigioso para nuestro sistema inmunológico, para recuperarnos después de la emergencia. Gracias por estar ahí y hasta un próximo tema y un próximo video.